Bien, buenas tardes jóvenes. Continuando con las clases teóricas, hoy vamos a desarrollar las lesiones secundarias en la cavidad bucal. Vamos a desarrollar solo la primera parte porque la segunda parte la va a desarrollar el doctor Mendoza. Entonces vamos a hablar de qué patologías vamos a hablar en las lesiones secundarias. Vamos a hablar del eritema multiforme en sus diferentes grados de severidad. Vamos a hablar de abscesos agudos, subagudos y crónicos. Entonces, empecemos. Las lesiones secundarias de la cavidad bucal van a ser lesiones que van a surgir a partir de una lesión primaria. Como ejemplo tenemos al eritema multiforme. El eritema multiforme va a ser una inflamación o un síndrome. ¿De dónde o de qué? De la piel y también de las mucosas. Va a ser de naturaleza inmunológica, puede ser agudo o crónico recurrente. Y se va a caracterizar por presentar máculas, ¿no es cierto? O anillos eritematosos. Estos pueden ser de bordes definidos o de bordes difusos, ¿no es cierto? Van a presentar también lesiones con característica de escarapela, denominados lesiones en diana o escarapela. También pueden presentarse como lesiones vesículo-ampollares, como se ve en la imagen o en el pabellón auricular. Puede afectar también mucosas, depende del grado de severidad, mucosas nasal, mucosa bucal, ocular. Entonces puede ubicarse en todo el cuerpo, en las extremidades, en las manos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué causa? ¿A qué causa o por qué reacciona un organismo y va a presentar este tipo de lesiones? ¿Ya? Va a ser a causa o como resultado de la exposición a numerosos antígenos o por el contacto con algún factor causal. ¿Qué antígenos? Como por ejemplo tenemos a los virus, bacterias, sustancias químicas, agentes físicos o la administración de algún medicamento que va a entrar en contacto con nuestro organismo y nuestro organismo eh, va a producir este tipo de reacción, ¿no es cierto? Entonces, principalmente tenemos la reacción al herpes simple. Dentro de las formas clínicas vamos a tener al eritema multiforme mayor, al eritema multiforme menor, al eritema multiforme mayor, al síndrome de Steven y Johnson o a la necrólisis epidérmica tóxica. Para algunos autores, estas son entidades o patologías diferentes, estas cuatro, pero para algunos autores es la misma patología observada o diagnosticada en diferentes grados de severidad. Entonces, como eritema multiforme menor, van a ser lesiones localizadas en la cara y extremidades, ¿no es cierto? Como dijimos, va a tener bordes, en este caso, circunscritos definidos, ¿no es cierto? O va a presentar también lesiones en diana o escarapela, lesiones en forma redondeada regular, y va a afectar menos del 10% de la superficie corporal. Dijimos que estas lesiones pueden presentarse tanto en el torso, en las mucosas, en las manos, en las extremidades, ¿no es cierto? Dentro de la cavidad bucal, en el eritema multiforme menor, va a ser inexistente o va a haber una afectación mínima en las mucosas de la cavidad bucal y va a presentar un signo de Nikolsky negativo. ¿A qué se va a referir el signo de Nikolsky? Va a ser el desprendimiento de la epidermis, de la capa superficial, a solo el roce. Pero en este caso, en el eritema multiforme menor, va a haber un signo de Nikolsky negativo. En el eritema multiforme mayor,
ya va a ser un grado más severo que el anterior. Va a presentar todas las características del anterior, pero las lesiones van a ir a concentrarse en los labios, en la mucosa no queratinizada, presentando lesiones o manchas, máculas hiperémicas, ¿no es cierto? Se puede presentar en el paladar blando, en el dorso de la lengua, en la cara ventral de la lengua, en las mucosas, y se va a caracterizar por presentar vesículas ampollares, ¿no es cierto? Como en la imagen, van a ser erosiones cubiertas por una capa de fibrina, ¿no es cierto? En esta etapa, en el eritema multiforme mayor, también vamos a tener un signo de Nikolsky negativo. Un grado más severo del eritema vamos a encontrar al síndrome de Steven y Johnson, ¿ya? Que va a ser lesiones que se van a diseminar por todo el cuerpo. O sea, va a ser un grado más severo. Va a atacar más cantidad de la superficie corporal, van a estar localizadas principalmente en el torso. En este síndrome van a sí o sí va a estar afectada la mucosa bucal, la lengua, los carrillos, va a estar afectada la mucosa nasal, la mucosa ocular y hasta las mucosas genitales. En este síndrome sí va a presentar el signo de Nikolsky positivo, ¿no es cierto? Que va a ser un desprendimiento de la capa superficial de la epidermis por fricción, ¿no es cierto? La piel va a quedar al descubierto, presentando áreas rojas y húmedas y dolorosas. Una etapa más severa se va a presentar como necrólisis epidérmica tóxica, ¿no es cierto? Que va a ser un despegamiento epidérmico desde el 30 hasta el 100% de la superficie corporal. Va a afectar la piel, mucosas y órganos internos y va a ser un curso fulminante, ¿no es cierto? Va a ser desencadenado principalmente por la reacción, por la administración de algún fármaco. En la necrólisis epidérmica también va a existir el signo de Nikolsky positivo, ¿no es cierto? Que al solo roce o por fricción de la piel va a haber un desprendimiento de la piel. Entonces, si tenemos que hablar de abscesos agudos, crónicos, necesariamente tenemos que hablar de infecciones odontogénicas. Y para hablar de infecciones tenemos que saber qué es una infección. Una infección va a ser la implantación y el desarrollo de microorganismos patógenos en un hospedero susceptible. No es lo mismo una infección en un paciente sano a causa de una caries, por ejemplo, o en un paciente inmunosuprimido, o en un paciente con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con alguna patología tumoral. Entonces no va a ser diferente la infección. En estos pacientes inmunosuprimidos va a haber más severidad en la infección. Entonces, para determinar si es una infección, tenemos nosotros que valernos de una anamnesis, de una inspección, de una palpación. Y también tenemos que valernos de exámenes complementarios. Lo primero que debemos hacer es determinar si estamos ante la presencia de una infección como tal. Paciente refiere a aumento de volumen, también refiere a haber tomado antibióticos, pero el proceso o el aumento de volumen no ha remitido en varios meses. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad como profesionales o alumnos de saber si es una infección o alguna otra entidad. Entonces nosotros tenemos que valernos, como dijimos, de la anamnesis o de exámenes complementarios, palpación.
Y resulta que al pedir una radiografía panorámica, resulta ser una entidad tumoral, ¿no es cierto? Entonces, con la administración de un antibiótico, este aumento de volumen nunca hubiera remitido. Entonces, tratamiento, la resección del tumor, ¿no es cierto? Entonces, ante la presencia de un aumento de volumen y si tenemos dudas si es una infección o alguna entidad tumoral, entonces nosotros no tenemos que prescribir antibióticos. Tenemos que referir o mandar con referencia al cirujano maxilofacial. Tenemos que tener la capacidad de reconocer y nos valemos de los signos y síntomas que nos van a referir los pacientes. Signos: dolor, tumor, rubor, calor, pérdida de la función como los trismos, evolución rápida, salida de secreciones y las linfoadenopatías, ¿no es cierto? En el caso de las linfoadenopatías, nosotros tenemos que realizar la palpación de las diferentes cadenas ganglionares. ¿Y cómo podemos diferenciar si es una inflamación por infección o es una inflamación por algún agente tumoral? Nosotros tenemos que valernos con la palpación. Si es por una infección, el ganglio linfático va a ser doloroso al palparlo y móvil. Mientras, si va a ser por la presencia de algún tumor, el ganglio linfático no va a ser doloroso y va a ser fijo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de diferenciar ese tipo de la inflamación de los ganglios linfáticos. Las vías de diseminación van a ser de tres tipos: la hemática o sanguínea, la linfática mediante la linfa o las cadenas ganglionarias, y en este caso nosotros vamos a desarrollar la vía de diseminación por contigüidad. La diseminación va a tener, va a tener consecuencia a los diferentes factores anatómicos locales, ¿no es cierto? Una infección de origen dental. ¿Qué va a ocurrir en una infección? La infección o la secreción purulenta va a atravesar el hueso, como en este caso. Atraviesa el hueso, la reabsorbe y va a buscar una salida por algún lado. Lo mejor que le puede pasar al paciente es que haya una salida hacia la cavidad bucal, como en este caso en una pieza anterior superior. Va a salir el proceso a nivel del surco vestibular o a nivel de la encía, ¿ya? El problema es cuando la pus se va hacia los planos profundos, como en este caso. En este caso, el proceso sale hacia los planos profundos por debajo del músculo miloioideo y nos va a dar un absceso submandibular, o mucho peor, puede llegar a un absceso o una angina de Ludwig, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nos va a dar la salida del absceso intrabucal a nivel lingual. Entonces, nosotros tenemos que definir los espacios aponeuróticos. ¿Qué es una aponeurosis? Una aponeurosis va a ser una membrana conjuntiva que va a recubrir los músculos, ¿no es cierto? Y nos va a servir para fijarlos a otras partes del cuerpo. Entre una aponeurosis y otra aponeurosis van a existir los espacios aponeuróticos, ¿no es cierto? ¿Y qué van a hacer los espacios aponeuróticos? Van a ser espacios virtuales, ¿no es cierto? Entre un plano y otro plano, que va a tener diferente contenido. Puede ser vasos sanguíneos, nervios, o en caso de que sean espacios verdaderos, puede contener, no sé, sangre, alguna colección purulenta. En este caso, un espacio aponeurótico es como un globo, ¿ya? Es un espacio virtual, sin contenido. Pero cuando este globo o este espacio aponeurótico
se llena de algún contenido, por ejemplo, de sangre, de algunos fluidos o, en este caso de colección purulenta, va a ser un espacio real, ¿no es cierto? Como en este caso, estos espacios profundos aponeuróticos van a tener un contenido purulento. Entonces, a eso nos referimos como espacios aponeuróticos. La patogenia de las infecciones odontogénicas van a ser de dos tipos, de causas primarias o causas secundarias. Dentro de las causas primarias vamos a tener de origen pulpar, que la infección va a llegar a través de una caries dental que va a infectar la pieza dentaria y llegar a una infección. De causas periodontales, ¿no es cierto? Sabemos que en las bolsas periodontales va a existir un cúmulo de bacterias que van a llegar a producir una infección de origen dental, más específicamente periodontal. De causas de origen traumática, ¿no es cierto? Que a través de un trauma, una fractura de una pieza dentaria, las bacterias van a penetrar en la pulpa dentaria, van a hacer necrosis y van a producir un absceso de origen dentario, de origen iatrogénico. En este caso tenemos esta imagen, el profesional no le dio la anatomía, hay una sobre restauración o sobre obturación de la pieza dentaria, donde por microfiltración, a falta del pulido, microfiltración, va a haber la presencia y penetración de bacterias hacia la cavidad bucal y nos puede producir infecciones odontogénicas. Y la de origen por vía retrógrada o anacoresis, que no va a ser la infección a causa de una penetración por una caries, por una fractura, o no va a ser a causa de una bolsa periodontal, sino que la propagación o la infección de las bacterias hacia la cavidad pulpar va a ser por vía sanguínea. Sabemos que por el ápice penetran vasos y nervios, entonces las bacterias pueden penetrar a la pulpa dentaria a través del ápice. A esto se denomina infección por anacoresis, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar entre un absceso, que va a ser crónico, una celulitis, que va a ser agudo, o un flemón. Ahí tenemos las imágenes de un absceso, una celulitis o un flemón. Dentro de las etapas clínicas vamos a tener el periodo de inoculación o contaminación, que va a ser un periodo corto, de 1 a 3 días. Es cuando las bacterias se implantan, ¿no es cierto? El periodo clínico, que puede ser de 3 hasta 2 meses, dependiendo, y le vamos a dar el diagnóstico en alguna de esta etapa clínica. Podemos dar el diagnóstico de absceso periapical, absceso subperióstico, celulitis o flemón. Y el periodo 3 va a ser el de resolución, el cual significa en cuanto nosotros le damos el tratamiento correspondiente, ya sea con algún tratamiento de conducto, ya sea con la eliminación de la causa o realizar alguna cirugía. Entonces nosotros sabemos la clínica de la patología pulpar. Sabemos que empieza por una pieza sana, ¿no es cierto? Pulpitis sin ninguna patología. Hiperemia pulpar, pulpitis reversible, pulpitis irreversible, necrosis pulpar, y ahí nosotros entramos con el tema, ¿no es cierto?, de los abscesos de origen dentario. En este caso, absceso periapical. ¿Cómo la vamos a ver, a esta pieza? Puede haber cambios de coloración. Clínicamente va a haber una lesión cariosa profunda, comunicante, vitalidad negativa de la pulpa. En la radiografía, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar un ensanchamiento del espacio periodontal, pérdida de la definición de la lámina dura. Y en lo que se refiere a la clínica, el paciente nos va a referir un dolor agudo pulsátil al morder o cuando realizamos la percusión.
también nos va a referir el paciente que siente el diente por sobreoclusión o un diente alargado, ¿no es cierto? Entonces pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué pasa después de un absceso? Esta ya se va a pasar a la siguiente etapa que va a ser la celulitis, ¿no es cierto? En la celulitis, ¿qué va a pasar? El paciente va a acudir a la presencia con un aumento de volumen. En esta etapa es generalmente cuando el paciente acude a la consulta. ¿Por qué? Porque se mira al espejo y se asusta por el grado de inflamación. Entonces, la celulitis va a ser la inflamación de los tejidos blandos, que va a ser capaz de extenderse a los espacios aponeuróticos, en este caso, ¿no es cierto?, la parte superior de la cara. Y generalmente en esta etapa va a tener un contenido gaseoso. No va a haber colección purulenta. El paciente nos va a referir dolor agudo, lancinante y no localizado. Va a ser difuso y extrabucal, ¿no es cierto? El paciente nos va a referir malestar general. Acá tenemos una niña con una infección en etapa de celulitis, ¿no es cierto? Entonces la mamá se asusta. Se asusta cuando de un día para el otro la niña se despierta con esta inflamación e inmediatamente, ¿no?, al dentista, al odontólogo, al profesional o al médico. Otra fotografía, inflamación difusa, dura, que está afectando ya los párpados inferior y superior, ¿no es cierto? El flemón va a ser ya más circunscrito de la cavidad bucal. Va a ser una inflamación del tejido conectivo subcutáneo o subaponeurótico. Va a ser circunscrito, ¿no es cierto? De presentación generalmente bucal. El paciente va a referir dolor agudo, poco localizado, y va a presentar también malestar general. Acá también, cuando se despiertan con una bola en la encía, el paciente, ¿no es cierto?, trata de, no sé, drenarlo con una aguja. Ya, el paciente presenta dolor y este proceso solamente va a remitir con la administración de medicamentos y eliminación de la causa, ya sea por tratamiento de conducto o la extracción de la pieza dentaria. Y el absceso, que va a ser una colección purulenta, ¿no es cierto?, delimitada en tejido orgánico. Nosotros acá podemos realizar la palpación y vamos a notar que va a ser fluctuante, suave, que va a tender a una fistulización. Puede ser intrabucal o puede ser extrabucal, como en este caso. Va a tener características, bien característico va a ser este tipo de abscesos como si fuera un tomate podrido, brillante, rojizo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer una diferenciación entre una celulitis y un absceso. La duración en la celulitis de 3 a 5 días y en un absceso puede ser mayor de 5 días hasta un mes o 2 meses. El dolor en una celulitis va a ser severo, mientras en un absceso va a ser moderado. En una celulitis el tamaño va a ser largo, difuso, mientras en un absceso pequeño, concentrado. La localización va a ser difusa, en un absceso localizado. Ante la palpación, nosotros cuando realizamos la palpación va a ser firme, ¿no es cierto?, extenso, difuso, doloroso, mientras en un absceso va a ser fluctuante. En la apariencia, en la celulitis va a tener un color rojizo, mientras en un absceso va a tener un intenso rojo y periféricamente rojo. En la calidad va a ser, en la piel, va a ser espeso y en un absceso brillante. Entonces, ¿qué nos va a referir el paciente de un absceso? Doctor, me duele, hay un dolor profundo, continuo, pero va a ser más soportable que una celulitis, va a haber menos dolor. Va a haber una piel roja y brillante, ¿no es cierto? Una colección purulenta, con uno o varios puntos de fistulización o salida de pus. Ahí tenemos una paciente
que no era necesario, ¿no es cierto?, que le hagan incisión porque la fístula ya ha reventado la pus en este caso. Entonces, ¿de qué nos tenemos que valer? Nosotros tenemos que valernos de la historia clínica, principalmente de la anamnesis, de la palpación, inspección, de exámenes complementarios. Entonces, cuando un paciente viene, por ejemplo, con la carita hinchada, tenemos que preguntar el origen y el tiempo de evolución. ¿Por qué cree que se ha causado esto? Hay una pieza que le duele, ¿ya? Y de ayer hasta hoy, o desde cuándo lo tiene esta inflamación. El paciente puede referir, ayer no tenía nada y esta mañana me he levantado con la cara hinchada. O también te puede referir el paciente, hace 2 semanas que me tomo medicamentos y no pasa esta inflamación. Entonces tenemos que determinar antecedentes. La secuencia de eventos se refiere a lo que le hicieron al paciente. En este caso, puede que al paciente le hayan realizado una exodoncia de alguna pieza o le hayan realizado un tratamiento de conducto y al día siguiente puede aparecer con la carita hinchada, ¿no es cierto? Si le han recetado algún medicamento. Muchos pacientes piensan que están tomando antibióticos, pero en realidad les recetan paracetamol. O piensan que están tomando antiinflamatorios cuando les recetan un antibiótico como la amoxicilina. Entonces tenemos con la anamnesis determinar qué le están administrando. Tenemos que ver el estado general del paciente mediante la exploración física. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, hacer una inspección cabeza y cuello y el área torácica. Cuando vemos una inflamación, aumento de volumen, tenemos que ver los signos de la inflamación, como dijimos, dolor, tumor, rumor, rubor, calor y pérdida de función. Tenemos que ver o tenemos que realizar una analogía entre el lado sano y el lado afectado. Tenemos que también realizar la palpación y ver si la inflamación de los ganglios van a ser duros, fluctuantes, dolorosos o no dolorosos. Y mediante esto tenemos que llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? Podemos llegar a un diagnóstico, valernos siempre de la inspección, percusión dentro de la pieza, palpación o exámenes complementarios. Llegar a un diagnóstico de absceso periapical, celulitis, absceso, flemón, angina de Ludwig o fascitis o mediastinitis. En casos más severos, cuando el paciente presenta una inflamación a nivel del ángulo mandibular o submandibular, tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta algún grado de trismus, preguntar al paciente si siente dolor al tragar o dinofagia o tiene alguna dificultad al tragar, disfagia. También tenemos que ver las vías de drenaje, las opciones por donde podemos drenar, ya sea esta intrabucal o extrabucal. Entonces, para las infecciones de origen dentario vamos a tener los diferentes tratamientos. En este caso, en un absceso periodontal, vamos a eliminar la causa, ¿no es cierto? La limpieza de las bolsas periodontales y los cálculos, ¿no es cierto? Tratamiento conductoterapia o tratamiento de conducto para eliminar la causa en caso de una infección leve o en caso de una infección grave, la eliminación de la causa, ¿no es cierto? La extirpación o la extracción de la pieza dentaria. Y ante infecciones crónicas podemos hacer la cirugía, ¿no es cierto? La episectomía en este caso. El tratamiento farmacológico tiene que ir de la mano con el tratamiento clínico. En este caso, medicamentos básicos de primera elección como las aminopenicilinas, como la amoxicilina y la ampicilina en sus presentaciones de 500 y 1 gramo según, ¿no es cierto?, kilogramo peso del paciente. 20 a 40 miligramos kilogramo día en pacientes pediátricos.
También podemos realizar en pacientes que son resistentes a las beta-lactamasas, podemos utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no es cierto? También podemos utilizar la dicloxacilina. Y sabemos que el metronidazol a doble esquema es muy efectivo, pero sabemos que el metronidazol es para las amibas, pero podemos realizar una sinergia entre el metronidazol y una penicilina y nos va a funcionar como un antibiótico excelente, ¿no es cierto? El metronidazol en sus presentaciones, tabletas de 250 a 500 miligramos o en jarabito, ¿no es cierto? De 125 o 350 miligramos en 5 ml. Dosis pediátrica 15 a 40 miligramos kilogramo día. O en pacientes alérgicos a las penicilinas podemos utilizar los macrólidos, ejemplo, la eritromicina, ¿no es cierto? En sus presentaciones 200 y 500 miligramos o en su jarabito. Hola, muy común en este tiempo de pandemia, las acitromicinas que actúan también a nivel de los pulmones, pero también van a actuar o podemos utilizar en pacientes alérgicos para infecciones odontogénicas en sus presentaciones. Tabletas o comprimidos de 250 y 500 miligramos cada 24 horas, ¿no es cierto? Y jarabitos para niños, ¿no es cierto? De 250 miligramos en 5 ml. Si no logramos parar la infección o darle algún tratamiento, vamos a tener complicaciones. ¿Y qué complicaciones vamos a tener? La angina de Ludwig es una complicación de un absceso de origen odontogénico. Estas pueden ser a causa de una pericoronitis, dientes retenidos, infección de primeros, segundos molares. Entonces, las anginas de Ludwig va a ser una infección bilateral del espacio submandibular, ¿no es cierto? Que va a afectar principalmente a las vías aéreas debido a su avance rápido y silencioso. En este caso, en la fotografía hablamos de una angina de Ludwig. No, no vamos a hablar de una angina de Ludwig, sino vamos a hablar de un absceso grandote nomás, ¿no es cierto? Un absceso submandibular izquierdo. Para que hablemos de una angina de Ludwig, tenemos que hablar, o este absceso tiene que ocupar los espacios, ¿no es cierto? Los dos espacios submandibulares, sublinguales y el espacio mentoniano. Entonces, para hablar de una angina de Ludwig, tiene que ocupar esos 5 espacios. Ahí tenemos otros ejemplos de angina de Ludwig. Como la inflamación ocurre hacia afuera, va a ocurrir hacia adentro, ¿no es cierto? Como dijimos o mencionamos, puede afectar las vías aéreas. Entonces, ¿qué clínica nos va a presentar? Nos va a presentar una inflamación tensa, indurada del espacio submandibular. Va a haber una elevación y desplazamiento de la lengua anteriormente. Es como si el paciente nos estuviera sacando la lengua, pero esto es más por el desplazamiento del proceso, el desplazamiento de la lengua a causa del proceso de la infección y de la inflamación. Nos va a presentar en la angina de Ludwig el trismus, la incapacidad de la apertura bucal, dolor al tragar y dificultad al tragar. ¿A causa de qué? De la inflamación, ¿no es cierto? En las vías aéreas. Otra complicación es la mediastinitis, que va a ser la extensión de la infección hacia los espacios faciales cervicales, ¿no es cierto? Entonces, la infección va a pasar al mediastino, va a ocupar el faringio lateral, el espacio retrofaringio y va a llegar a los planos cérvico-faciales. ¿Con qué características?
inflamación, celulitis, necrosis y formación de abscesos. ¿Qué va a referir el paciente? Nos va a referir dolor, ¿no es cierto? Dificultad para respirar o disnea, una tos productiva. Entonces, el índice de mortalidad en las mediastinitis va a ser del 67%. No logramos referir al paciente, entonces va a llegar a un grado mucho más severo, que es la fascitis necrotizante. Esta fascitis va a ser la infección agresiva, ¿no es cierto?, que va a afectar la fascia cervical y se va a caracterizar por presentar principalmente necrosis del área cervical, ¿ya? Y por consiguiente la pérdida de los tejidos subyacentes, como en este caso de este paciente, a causa de la necrosis, se ha realizado ¿no es cierto?, la drenación, se ha aplicado drenes, ¿ya? Pero a causa de la necrosis, este tejido hay que retirarlo, como en este caso. Se retira el tejido y hay que esperar la regeneración o un trasplante, ¿no es cierto?, de algún lado de la piel. En este caso, el paciente está cicatrizando de esta forma. Entonces, nosotros no tenemos que llegar a esta consecuencia. Nosotros tenemos que saber diferenciar entre un absceso periapical, un flemón, un absceso, una angina de Ludwig, una celulitis. ¿Para qué? Para realizar el tratamiento oportuno. Vamos a presentar también, para terminar, dos casos clínicos: paciente femenino con presencia de aumento de volumen, ¿no es cierto?, de 17 años, aumento de volumen, es duro, ¿ya? Duro. Hacemos la inspección, hacemos comparación de los lados sanos y del lado afectado. Por debajo también hacemos la comparación. Miren, en este paciente está en un estado celulítico, inflamación difusa, con los signos clásicos, ¿no es cierto? Tumor, dolor, calor, rubor. En comparación del lado sano, aumento de volumen. Intrabucalmente vamos a observar un primer molar inferior izquierdo con una caries penetrante, ¿no es cierto? Inflamación del surco vestibular o pérdida del surco vestibular en comparación con el otro lado. Tenemos que hacer siempre la analogía. Retraer con el espejito, ver el fondo del surco y también ver en esta parte del lado afectado. Inflamación de la cara lateral o lingual de la pieza dentaria en la parte de la encía. Podemos pedir una radiografía para determinar qué grado de lesión es, o pedir una radiografía periapical. En este caso se observa una caries casi penetrante, ¿no es cierto? Se puede observar un área radiolúcida, ¿no es cierto? Y como tratamiento se realiza la extracción de la pieza. ¿Por qué? Porque la causa es la infección de la pieza dentaria. Estamos en un estado celulítico que puede pasar a una angina de Ludwig, a una fascitis o mediastinitis. Entonces nosotros tenemos que eliminar la causa. Se realiza la eliminación, la extracción de la pieza dentaria, ¿no es cierto?, mediante una pequeña cirugía. Para no ser tan traumático, el paciente presenta algún grado de trismus. Y al cabo de unos días, el paciente ya, todo proceso de infección ha remitido, ¿no es cierto?, acompañado con un tratamiento antibiótico en lo que refiere a cuando acudió al paciente, ¿no es cierto?, a la clínica, al consultorio. Otro paciente con aumento de volumen, este paciente ya refiere que está con un mes de evolución, ¿no es cierto? Se le realiza la palpación, es fluctuante. Se le pide al paciente que
abra la boca, el paciente presenta trismus, aumento de volumen, trismus, y en la radiografía nos va a dar este panorama, lesión de caries penetrante, ya con un área radiolúcida, ¿no es cierto? Entonces, el profesional maxilofacial hace la antisepsia, antisepsia de la zona, realiza la administración del anestésico, va a bloquear, realiza la incisión a nivel de los pliegues cutáneos para evitar la notoriedad de la cicatriz, se introduce instrumentos romos para no lesionar vasos o nervios, se realiza la debridación y la consecuente supuración del proceso, ¿no es cierto? En este caso era crónico. Se le deja un dren, ya, para que siga drenando o siga oxigenando, ¿no es cierto? Y finalmente se realiza la extracción de la pieza dentaria. Con esos dos casos clínicos damos por finalizada la clase teórica y recordando, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que saber determinar, diagnosticar mediante la anamnesis, la clínica y los exámenes complementarios para, para limitar, ¿no es cierto?, para que esta pieza no avance a un grado de severidad más compleja, para no así estar refiriendo a maxilofacial y en alguno de estos casos estos pacientes a causa de una pieza dentaria pierden la vida. Entonces con eso concluimos la clase. Gracias por su atención y cualquier duda